el proceso para la creación y reconocimiento, y también para la instalación de los GTRAM y de las mesas temáticas. Nos vamos a centrar en estos dos instrumentos, pese a que hemos estado viendo también los instrumentos que prevé el sistema para el funcionamiento de los consejos o los comités, pero nos vamos a centrar en estos que son los instrumentos más novedosos y que varios de ustedes están en este momento implementando y otros podrían implementar a partir de este curso. Miren, para poder crear e implementar un GTRAM, nosotros hemos identificado 5 grandes pasos y los voy a detallar con grandes acciones. Cada paso incluye un conjunto de acciones. A veces es una única acción, a veces son 2, 3, 4, 5, a veces más, acciones que ustedes tienen que desarrollar secuencialmente. ¿Sí? En algunos casos las acciones pueden ser en paralelo, pero en general son acciones secuenciales. Es decir, necesito haber hecho una acción para poder desarrollar la acción subsiguiente, la acción que viene después. En algunos pasos hay acciones que pueden ser en paralelo, sobre todo en el paso número 5, tanto para el GTRAM como para las mesas temáticas. Y esto tiene el reconocimiento, el interés para crear un GTRAM, el mapeo de los problemas y los actores, la necesidad de informar y sensibilizar y conformar el espacio, crearlo, ¿sí? Instalarlo, y bueno, y después el paso 5, en realidad no nos vamos a referir en detalle ahora porque es el paso que en forma central vamos a trabajar la semana que viene, que es como yo elaboro el plan de acción o el plan de trabajo y le doy seguimiento a las actividades desde la triple o desde las salas. ¿Sí? Para poder entender lo que viene ahora, es importante que todas y todos tengan en mente, si lo pueden abrir en sus computadoras o si lo tienen impreso, qué es un GTRAM, cuál es el objetivo de un GTRAM, cuándo se crea un GTRAM y qué es una mesa temática, su objetivo y cuándo se crea. Porque es importante tenerlo presente porque hay diferencias importantes entre un GTRAM y una mesa temática. Voy a volver a este punto al final, después que Yoskaya haga la revisión de sus trabajos de grupo, porque tiene que ver con el trabajo final que tienen que entregar el jueves que viene. El jueves que viene se entrega el trabajo final. Este es más o menos el recorrido que hay que hacer. Las flechas que están en color más grueso indican cuando yo paso de un paso a un siguiente paso. Entonces hay un conjunto de acciones, de actividades que ustedes tienen que desarrollar para poder crear, reconocer, ¿sí? E implementar un GTRAM. El paso 5 es ponerlo en funcionamiento y nos vamos a referir, como dije, en detalle la sesión próxima. Entonces, denme un segundo, que voy a poner a grabar la sesión. A partir de este momento, los 5 pasos para crear, reconocer e instalar el GTRAM y esta sucesión de grandes actividades. Vamos a ir recorriendo una por una las grandes actividades que ustedes tienen que desarrollar para cada uno de los pasos. El primer paso busca reconocer la problemática y el interés. Y les pido que en esto tengan en cuenta lo que han venido haciendo como ejercicio de trabajo en grupo. La propuesta que les propusimos, desarrollarla, el ejercicio que propusimos desarrollar, lo que buscaba era que ustedes fuesen avanzando en los distintos pasos. Y lo buscaba hacer desde el inicio del curso. Entonces, el primer paso lo que nos permite es que tanto las triples como las salas, pero también el gobierno regional y el gobierno local, por eso es importante tener en mente qué es un GTRAM, compartan cuál es la problemática hídrica de la cuenca, del espacio que van a abordar con su GTRAM,
y acuerdan la necesidad de crear el GETRAM, donde no exista un consejo, un comité, o un consejo o un comité, ¿sí? Sea un consejo de Cuenca o un consejo de Cuenca de la Amazonía, como una forma de mejorar la gestión integrada de los recursos hídricos para implementar el sistema. Entonces, al triple, gobierno regional y gobierno local comparten la problemática y acuerdan la necesidad. La primera acción que nosotros estamos colocando es identificar la problemática hídrica de la cuenca. Y una problemática que contribuye a mejorar la gestión integrada de recursos hídricos. Si recuerdan la definición, ese era nuestro foco, nuestro objetivo. Identificar la problemática. No basta con que la problemática sea identificada por los especialistas, por los técnicos de la triple o del ALA, por el gerente o subgerente del gobierno regional o gobierno local. Tienen que identificar la problemática en forma conjunta, colectiva, porque cada uno de los actores cumple un papel diferente e igualmente importante dentro del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos en su expresión en la cuenca. La segunda acción es que el ALA o la triple, y aquí la iniciativa debe ser de nosotros, debe provenir de la autoridad, ¿sí? Del ALA o de la triple, se reúna, convoque al gobierno regional y al gobierno local y comparta esta problemática. ¿Sí? En la primera acción, nosotros ya estamos participando, ya sabemos los problemas, ya hacemos parte de espacios de conversación con el gobierno regional y el gobierno local, ya hemos identificado problemas conjuntos, pero no lo hemos hecho en forma sistemática con un objetivo político y administrativo de crear un GETRAM. El segundo paso nos orienta en ese sentido y nos dice, bueno, todo aquello que ya hemos estado conversando, que hemos participado en reuniones, que nos han invitado a participar o que nosotros hemos participado, que hemos desarrollado actividades, gestiones como parte de nuestra propia función como triple o como ALA, ahora lo vamos a llevar a un espacio formal. Vamos a empezar un proceso que va a terminar, ¿sí?, creando un GETRAM con una resolución que va a emitir la autoridad. Entonces, debemos convocar, reunirnos, compartir la problemática que hemos identificado y discutirla con el gobierno regional y el gobierno local, de tal forma que tengamos una mirada compartida de los problemas. Esos problemas que estaban identificados en términos generales pasan a ser problemas compartidos. Y a partir de ese momento, el gobierno regional y el gobierno local deberían de manifestar la necesidad de crear un GETRAM como una forma de mejorar la gestión integrada de los recursos hídricos en el espacio territorial de cuenca que le corresponde como parte de ese Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Para esto, cuando ya tenemos el compromiso del gobierno regional o del gobierno local de la necesidad de crear un GETRAM como parte de la estructura del sistema para poder abordar en forma participativa esto, la triple debe elaborar un documento, ¿sí?, que debe sustentar la necesidad de crear el GETRAM y se lo debe enviar a la DPDRH. ¿Sí? Y para esto debe acompañarse con esas cartas de respaldo que le hemos pedido al gobierno regional y al gobierno local cuando manifestaron la necesidad de crear el GETRAM como parte del sistema. ¿No? Identificamos un conjunto de temas, los tenemos en la cabeza, convocamos una reunión, preparamos la reunión, nos reunimos previamente con el gobierno regional y el gobierno local, les planteamos nuestra inquietud, les damos la posibilidad de sumarse a un proceso dentro del sistema para crear el GETRAM, convocamos la reunión, nos ponemos de acuerdo en la problemática, puede ser una reunión o más de una, dependiendo del grado de avance que tengamos en los pasos previos, les pedimos que manifiesten, ¿sí?, la necesidad a través de una carta y elaboramos un documento que sustente la necesidad de crear el GETRAM y junto con las cartas se lo enviamos a la DPDRH. Y después que hace la DPDRH emite una opinión favorable para la creación del GETRAM. ¿Hasta aquí tenemos GETRAM? Todavía no, pero empezamos el proceso formal de creación. El segundo paso es mapear los problemas y los actores.
¿sí? Entonces, tenemos que caracterizar ese ámbito, incluyendo la problemática, ¿sí? Y tenemos que identificar el conjunto de actores. Entonces, ustedes, en el ala o en la triple, caracterizan el ámbito y caracterizan los actores, ¿sí? Y elaboran con esto ya un expediente que da sustento al expediente técnico para la creación del GTRAM y lo envían a la DPDRH. ¿Sí? Entonces, caracterizar el ámbito y los problemas que queremos solucionar y a los actores es el segundo paso. ¿Con qué termina este paso? Este paso termina con un expediente que da sustento al expediente técnico que deben enviar a la DPDRH para que continúe el proceso. El tercer paso es informar, sensibilizar y ya conformar el GTRAM. Aquí hay un conjunto de acciones. La primera es que ustedes desde la triple o el ala, con apoyo del gobierno regional y el gobierno local, convocan al conjunto de actores. Ya empezaron el proceso formal. Esos actores que ya identificamos, que los identificamos nosotros, en conversación con el gobierno regional y el gobierno local, pero nosotros lo trabajamos técnicamente desde la triple y de la ala para abonar, para alimentar ese expediente técnico, esos actores los tenemos que convocar. Los sensibilizamos para estar todos sintonizados en la misma problemática hídrica y les informamos de que estamos en proceso de creación de un GTRAM. Les explicamos cómo funciona el sistema, les explicamos qué es el GTRAM dentro del sistema y les contamos que ya empezamos el proceso para crear ese GTRAM. En algunos casos puede suceder que porque ya vienen trabajando en otros espacios, ya están en contacto con los actores y este paso, esta acción específica, pueden adelantarla un poco, porque pueden plantear, miren, estamos en este proceso y en algún momento vamos a convocarlos, por ejemplo, a organizaciones de usuarios, agrarios o no agrarios, no sé, a organizaciones campesinas o indígenas, a ONGs, a universidades, a otros actores. Pero hay un momento en el que esto cobra sentido porque ya el proceso está iniciado, ya hay un expediente técnico y eso es lo que le informamos a los actores en esta reunión. ¿Sí? Y para esto es muy importante que ustedes elaboren algunos materiales de comunicación, que sean materiales que los motiven, que los sensibilicen y los informen sobre qué es el sistema, qué es y cómo funciona, para qué sirve, cómo puede ayudar un GTRAM dentro del sistema, y sobre los grandes problemas que se han ido identificando, que son los que van a motivar, fundamentar, dar sentido a la creación de este GTRAM. Después, dentro de este mismo paso, los actores tienen que manifestar su interés y se suscribe un acta que expresa el interés de todos los actores de ser parte de este sistema, del GTRAM como parte del sistema. Pueden tener más de una reunión, pueden firmar un acta al final de la reunión, o pueden tener reuniones bilaterales y firmar el acta en reuniones bilaterales, pueden realizar visitas a los actores para firmar el acta, pero es imprescindible que ustedes terminen esta acción suscribiendo un acta. Esto va a depender de la realidad, de la dinámica de trabajo de cada uno de los espacios y de cada una de las cuencas. Si los actores ya están convencidos y dicen, firmamos nosotros ahorita, bien, si dicen, nosotros necesitamos consultarlo, bueno, ¿cómo hacemos? Vamos y nos reunimos con usted en su lugar, nos convocamos otra reunión en el ala o en la triple para el tema, nos reunimos en forma bilateral, otra reunión del grupo, las posibilidades que ustedes tienen son múltiples, pero la acción termina cuando todos han firmado el acta. Antes no. ¿Sí? Y después de suscribir el acta, los actores tienen que ratificar el interés a través de una carta que le envían al director. Porque esa carta se va a anexar al expediente técnico y va a decir, en efecto, tal actor quiere ser parte del GTRAM. Aquí está la carta. Es parte del GTRAM. ¿Sí? Esto tiene que ver con el nivel de formalización del GTRAM dentro del sistema. La triple
elabora y envía a la DPDRH el expediente técnico sustentando la necesidad de crear el GETRAM. Y se acompaña de todas estas cartas. ¿Sí? El expediente técnico que estaban elaborando en el paso anterior. La DPDRH evalúa, da conformidad y tramita una resolución jefatural para crearlo. Cuando se crea y se aprueba, se notifica a la triple o el ala que sea, bueno, la triple y el ala, que se ha conformado el GETRAM. Es bien importante que ustedes entiendan que el proceso tiene una secuencia de pasos que garantizan la formalidad del proceso. ¿Sí? Estos pasos, ¿cuánto tiempo demoran? El tiempo que en cada uno de sus casos demore el poder tener los productos que se requieren en cada acción. El acta suscrita, las cartas firmadas, el expediente técnico terminado y enviado a la DPDRH, que son los grandes hitos en este paso 3. El paso 4 es el reconocimiento oficial y la instalación del GETRAM. Aquí son 3 acciones. La triple, mediante un oficio o una carta, notifica a los actores que ya está la resolución jefatural aprobada, que se ha aprobado la conformación del GETRAM y solicita que designen formalmente a sus representantes, titulares y suplentes. ¿Sí? Puede ser que ya estén, que ya lo hayan hecho en la carta anterior. Puede ser que digan, nosotros estamos de acuerdo y para cuando se cree nombramos al gerente y el alterno el subgerente. Puede ser. Puede ser que no. Puede ser que en las instituciones la decisión de poder nombrar, la posibilidad administrativa de nombrar un representante, solo ocurra cuando ya es necesario porque el espacio fue creado. Entonces, en este momento, si ya lo tenemos, bien, y si no, en este momento solicitamos esa carta que designe formalmente el titular y el suplente. Y los actores se las envían a la triple y el GETRAM se instala formalmente en un acto de instalación, que lo convoca ¿quién? La triple o el ala, en el que quienes tienen que estar participando muy activamente, el gobierno regional o el gobierno local. Y en ese momento ellos deben de reconocer formalmente que el GETRAM es una instancia de participación y concertación del sistema. Entonces esto es muy importante. Entonces, esa reunión de instalación se prepara con tiempo. Se prepara con tiempo y se invita a todos los actores a estar presentes, con sus máximas autoridades. Es un momento protocolar. ¿Sí? No es un momento de grupo de trabajo, es un momento protocolar. Se invita a la prensa, es un acontecimiento importante. Buscamos transformarlo en un momento importante porque es un momento de consolidación del sistema en nuestra cuenca. Es un momento donde nosotros mostramos que el sistema funciona y está operando a través de un GETRAM. El último paso, al que no me voy a referir mucho, porque es el centro de la última sesión la semana que viene, es que, bueno, quien asume la coordinación técnica del GETRAM es el ala o la triple, porque como autoridad tenemos que dar seguimiento a la implementación, ¿sí? Informar periódicamente a la DPDRH y como primera acción elaboramos un plan de acción y un reglamento interno. Sobre el plan de acción y el reglamento nos vamos a concentrar la semana próxima. Dicho esto, abro el debate con todas y con todos. Antonio levantó su mano. Por favor, Antonio, te escuchamos. Galen, gracias. Reiterando mi saludo a todos y todas presentes, yo quería hacer un comentario inicial respecto al ámbito de acción del GETRAM. Tal vez la diferencia entre un GETRAM y una mesa temática sea es el ámbito.
el GETRAM sí tiene definido un ámbito. Y el ámbito nos indica de que puede ser, como es costumbre o es una regla dentro de la ANA, trabajar con las unidades hidrográficas. Y el ámbito de un GETRAM puede ser una parte o varias unidades hidrográficas. Y en eso, la AAA, las salas tienen todas las capacidades para poder definirlas. Hay que definirlas bien. Es muy importante definir ello. Y también yo quisiera resaltar aquí, en cuanto al ámbito, es la diferencia que tenemos, por ejemplo, con un comité, con un consejo, ¿no? Porque en el caso de un consejo, por ejemplo, tienen que ser unidades hidrográficas completas e indivisas y continuas, es que si hay más de una, como ámbito territorial de un consejo. El caso del GETRAM, en donde hemos considerado que puede ser una parte o varias, quiere decir que aquí tenemos la facultad de poder hasta dividir un poco la unidad hidrográfica para que pueda calzar dentro de la delimitación político-administrativa. Me refiero a que tenemos algunos GETRAMs que están enmarcados en una provincia, es decir, el ámbito corresponde prácticamente a la delimitación político-administrativa y eso está permitido a través del GETRAM, cosa que no está permitido en un consejo o un comité de su cuenca. Esta es una manera de cómo hemos tratado de adaptar ello para que en esta fase, ustedes saben que el GETRAM es una organización temporal, a diferencia de un comité o un consejo, una vez creado, debe perdurar en el tiempo. Por eso decimos que también el GETRAM es la semilla de un futuro consejo, un futuro comité, pero hay que tener en cuenta ello, ¿no? Y la mesa temática, solo comentando para poder hacer la diferencia, es de que la mesa temática está definida principalmente alrededor del problema, del tema que nos convoca, ¿no? Esa tal vez que es mucho más puntual, ¿no? Y allí el ámbito es un poco también más flexible. Pero sí, en cuanto al GETRAM, yo quería hacer esa precisión ahí. Gracias. Perfecto, Antonio. Eso es lo que les decía. Tengan en cuenta la definición al momento de participar en la sesión de hoy. Y lo van a tener que tener en cuenta y van a ver por qué se los digo al final cuando veamos el trabajo final. ¿Sí? Para que estemos reflexionando. ¿Quién quiere intervenir contando su experiencia en términos de la creación del GETRAM? Me gustaría que un par de participantes puedan intervenir. ¿Quién de los que están en sala se siente motivado en contar cómo fue su experiencia para la creación del GETRAM? Pepe, por favor, vamos. Y después César, excelente. Pepe, no te escuchamos. Ahora sí. Ya. Bien, gracias. Buenas tardes con todos y todas. Bueno, acá en San Martín creo que tenemos una experiencia sui generis, pero que la vamos extendiendo y nosotros de frente optamos por el GETRAM en el ámbito territorial, que ha sido el gobierno regional de San Martín. Y creo que Antonio me acaba de dar la respuesta a una duda que tenemos que enfrentar en los próximos días por acá, porque seguramente están presentes también amigos de la cuenca del Mantaro y del Ucayali. Y nosotros acá en San Martín pensamos que los GETRAM deben arrancarse en forma regional. Ahora preguntémonos por qué he mencionado Huánuco y Pasco. Los que de ahí provienen saben que Huánuco comparte 3 triples y Pasco también 3 triples, Mantaro, Guayaga y Ucayali. Y nosotros siempre partimos del hecho
de que es el gobierno regional el interesado en gestionar los recursos hídricos de su territorio. La ANA es la autoridad que tiene que aprobar los planes que se logren a nivel de los gobiernos regionales. El Consejo de Recursos Hídricos es un estamento donde se van a poner de acuerdo los gobiernos regionales, pero son los gobiernos regionales los que tienen que diagnosticar sus problemas, priorizar las soluciones y elevarlas al Consejo de Recursos Hídricos. Entonces, por ejemplo, ¿qué problema administrativo tendríamos? Y ya es una pregunta ya que se va a enfrentar Antonio y su equipo. Si el gobierno regional de Huánuco quiere formar su GETRAN regional, porque ellos tienen que ver los problemas de sus 3 grandes cuencas, y lo mismo ha manifestado Pasco. Y esto sería una solicitud del gobierno regional a la cual no teníamos ninguna razón por la cual oponernos. Y hay una situación que siempre he estado, y tengo que manifestarlo, en lo siguiente, que el GETRAN no debe existir donde hay Consejo de Recursos Hídricos. Si nosotros partimos desde el punto de vista de que el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos existe desde la ley, desde la política ambiental, lo que pasa es que nosotros estamos quizá pensando en otros espacios, pero el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos existe por la ley ambiental en cada región. Y entonces, si formamos un GETRAN a este nivel, no podemos decir que cuando se forme el Consejo de Recursos Hídricos el GETRAN desaparece, porque el GETRAN es el sistema. El GETRAN es, digamos, la base del Consejo de Recursos Hídricos. Va a ser digamos, los centros de participación mínima en el caso del regional, ¿no? Que se va a subdividir, como lo estamos haciendo acá, del GETRAN, en cada subcuenca se va a formar un grupo de trabajo o mesa temática, ya lo veremos, pero creo que no podemos alejarnos de entender que la responsabilidad de los gobiernos regionales. ¿Por qué digo esto? Porque una mesa temática que formemos, un GETRAN en una microcuenca que formemos, no va a tener el poder suficiente para que lo que ellos diagnostiquen, se incluya en los planes de desarrollo concertados regionales o locales. Entonces, bueno, podemos tener diversas opiniones, diversos puntos es un punto de vista. debate, Pepe. Así es, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo quizá para... Bien, de repente para me debatir. llevo mejores ideas en el transcurso de Tú colocaste la el punto, conversación. tú colocaste el punto de debate y también colocaste parte de la solución, digamos. En la sesión pasada vimos que la idea que se tiene, que esto puede cambiar, puede evolucionar, es que el GETRAN en realidad se quede instalado en sus espacios de trabajo previstos por la ley. Pero eso es parte de un debate no solo semántico, como se llaman, sino también de fondo, y Pepe siempre coloca un punto que es un punto interesante que pasa cuando los GETRAN son regionales. Gracias, Pepe. Tengo a César, después a Helio, a Lady y a Camilo. Por favor, César. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, César. Bueno, del concepto mismo del GETRAN, este se crea, se establece donde no existe Consejo de Recursos Hídricos, ¿no? O sea, un poco que suple la no presencia o la no creación de un consejo. Yo quiero un poco relacionar el concepto con el trabajo que hemos hecho nosotros, ¿no? El grupo que lo conformamos el ingeniero Pantaleón Guachani y la doctora Cecilia Vegaso.
Nosotros hemos tomado un problema que se presenta en Olmos. Hay un proyecto de irrigación ahí que hizo un trasvase de aguas a través de contratos de concesión, con inversión naturalmente de privados. Y ese contrato también, o el beneficio también estaba contemplado para atender a lo que se llama el Valle Viejo, a los agricultores ahí natos, a las comunidades. Pero para que ellos reciban el servicio, naturalmente también tienen que tener obligaciones, ¿no? Se debía formar una junta, no una junta como las actuales, ¿no? Entendemos ese concepto porque nos habla de una junta de agricultores, no una junta de usuarios. También nos habla del pago de una tarifa que está establecida también en la ley, es una tarifa bastante considerable, pero resulta que en el espacio también funciona la Junta de Usuarios de Olmos, y como no ha existido pues un acuerdo para que los usuarios o los agricultores reciban el servicio, esta Junta de Usuarios ha entrado a tallar y un poco está sustrayendo el agua, y se ha creado un problema, hay hasta cierto punto de desbalance, porque en la otra parte están los empresarios, que son 38.000 hectáreas, que tienen también un derecho, y ellos sustraen más, vuelvo a repetir, pueden crear algún desbalance y una problemática mucho más grande más adelante. Entonces, los temas que vamos a poner en mesa son naturalmente la conformación de esa junta de agricultores, que está contemplada en este contrato. Naturalmente se debería establecer una tarifa de repente, bueno, ya hay algunos conceptos, le llaman la tarifa social, es decir, una tarifa menor a la que establece el contrato, pero para ello tiene que existir pues el organismo con quien la otra la contraparte para poder negociar, ¿no? El otro tema también ahí es que más adelante, ya con la creación del organismo, de la Junta de Regantes o de Agricultores, se tiene que otorgar derechos a los usuarios, naturalmente, porque eso le da la seguridad jurídica. Entonces, planteamos la creación del GETRAN porque es un tema que tiene trascendencia nacional, ¿no? No hay que olvidar que los contratos ley lo firma pues el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, alguna modificación tienen que entrar a tallar ellos también, ¿no? Tiene que entrar el gobierno regional, el gobierno nacional a través del MINAGRI, la ANA, naturalmente, que está como garante. Y la otra característica de GETRAN es que lo reconoce la ANA a través de una resolución jefatural, ¿no? Si está interviniendo la ANA en este tema como garante, naturalmente algún reconocimiento GETRAN tiene que hacerlo la ANA, porque la mesa temática la reconoce la AAA, que es de un poco de menor nivel. E inclusive pensamos que dentro del GETRAN deberían salir algunos grupos de trabajo especializados, porque hay que evaluar ahí el tema legal de la tarifa, el tema legal de los derechos. Entonces, por eso es que estamos orientando y hemos planteado que se forme un GETRAN para poder tratar esta problemática que hemos identificado. Perfecto, César. César, mira, ahí lo que tenés son las mesas temáticas. Hay que ver si cubren o no. Es una discusión que vamos a retomar un poquito después, por favor. ¿Sí? Sí, las mesas son la mejor forma para los temas específicos que tú estás planteando. ¿Sí? Elio, por favor. Muchas gracias y por darme la oportunidad de hablar un poco sobre la experiencia que hemos tenido en el Ala Huaraz. Yo quisiera partir diciendo, en primer lugar, que el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos en las regiones, en su representación óptima sería el Consejo de Cuencas, el Consejo de Cuenca Regional. Para el caso de la cuenca del río Santa tendría que ser el Consejo de Cuenca Interregional entre Ancas y La Libertad, porque la cuenca del río Santa alcanza hasta el Departamento de La Libertad, ¿no? En ese marco. Pero como quiera de que no es posible por ciertos aspectos, que ya todos conocen la conformación del Consejo de Recursos Hídricos, entonces, en función a la resolución jefatural 083 se ha conformado el GETRAN Ancas Pacífico, en el ámbito solamente del departamento de Ancas y en la parte de la cuenca que le corresponde al departamento del río Santa, que le corresponde en el departamento de Ancas. Aparte de eso, nosotros hemos conformado dos mesas temáticas. Una mesa temática que está en la cuenca del río Seco, a la que le hemos denominado Gestión Integrada para la Conservación y Protección de la Fuente Natural Río Seco, y la otra, del río Quilcay. Yo quería referirme exactamente a la última del río Quilcay.
Ah, pero si te vas a referir a la mesa temática, A la espera, mesa Helio, temática. espera, Helio, y después que presentemos la mesa temática, en un ratito más, te doy la palabra y retomas el punto. Sí, ¿Te porque parece? yo quería referirme más a la mesa temática, porque si bien hemos Es elegido que el no, GETRAM, hemos tenido un GETRAM aquí, lamentablemente tengo que decir de que por cambios de las autoridades y ciertos aspectos económicos, políticos, no hemos podido lograr, que despegue. perdón, el plan de acción. Claro. Entonces, igual, nos hemos quedado en las mesas temáticas también en ese paso y bueno, Lo vemos en bueno, un me ratito. parece correcto. Yo espero el tiempo necesario para poder hablar sobre la mesa temática. Esperame No un hay ningún cachito, problema. ahí va, esperame un momentito y lo vemos en un ratito, Helio, cuando veamos mesa temática. De acuerdo, no tengo ningún Dale, problema. gracias, Helio. Lady, por favor. Sí, ¿cómo estás, Alain? ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tardes tal, con Lady? todos. ¿Cómo estás? Bueno, la experiencia en relación al GETRAM, entiendo, ¿verdad? Sí, en Compartir. este momento sí. Yo después igual te voy a pedir, prepárate que participes con las mesas temáticas que ustedes tienen, que son varias que están funcionando, pero eso va a ser después. Ahora GETRAM. Sí, bueno, en realidad a nosotros construir, o mejor dicho, instalar el GETRAM fue parte de un proceso que demoró, sí, un poquito, más o menos 1 año y medio de reuniones, capacitaciones con los actores, porque en realidad para ellos era algo nuevo el hecho de juntarse para tratar un tema relacionado a la gestión del agua. El tema todavía creo que necesita posicionarse mucho más, pero sin embargo se logró una colisión con los actores, más que nada con los actores más, digamos, relacionados a la gestión pública, ¿no? Vale decir, incluso los mismos que pertenecen al ministerio, otros ministerios, universidades, colegios, con la DREI, por ejemplo, hemos trabajado muchísimo, y también con la sociedad civil organizada. Lo que sí tuvimos mucha complicación fue con los municipios, ¿no? Que todavía costaba el hecho de que participasen, pero sin embargo, el proceso de construcción implicaba estos talleres de preparación, entonces ahí como que ellos veían la necesidad de solucionar diversas cosas, ¿no? Ahora bien, como señala la participación anterior, de la experiencia con los presupuestos y como amarrar el hecho de involucrarlo más con la parte ejecutiva, eso quizás en ICA no se ha dado, porque hemos ido más por el lado de las campañas, de trabajar campañas conjuntas, de hacer planes de trabajo a corto plazo, y eso nos ha permitido hacer algunas cosas, ¿no? Pero sí nos ha faltado, y creo que es parte de la reflexión también, el hecho de involucrar a las municipalidades con presupuestos y al gobierno regional también, ¿no? Para que se compren un poco la idea de tener al tema hídrico más presente. Pero el proceso de construcción logró finalmente la RJ 316, que fue la que conformó el GETRAM en el año 2016, y desde allí trabajamos varias campañas juntos, ¿no? Hasta que pasados 2 años, luego ya empezamos con las mesas porque no había mucha participación en el GETRAM de estos actores importantes para resolver las problemáticas, que era justamente y que tenía que ver con temas municipales. Entonces allí ya el GETRAM, digamos, perdió un poco de fuerza, pero no diría que fue negativa la experiencia, porque además nosotros no tenemos un consejo de Cuenca operando. Es un proceso complejo ese, porque sí está creado el consejo, pero no hay Es un todavía caso la muy atípico, participación. Ica. Sí, es bien, bien como lo que está pasando ahorita con los agricultores, ¿no? Ya las noticias seguro lo han dicho. Entonces, ICA es bien, bien complicado por varias cosas, pero a la vez creo que el tema principal aquí en esta región es el agua. O sea, es la principal razón por la que todos tienen, digamos, trabajo, el mundo gira en relación al agua. Entonces, por eso mismo también los actores veían la necesidad de trabajar este tema, ¿no? Era lo atractivo, pero sigue faltando la voluntad política, la falta de compromiso de las instituciones que ejecutan obra, en este caso los municipios, ¿no? Pero Okay. sí hemos notado que hay mucha voluntad, mucho interés, sobre todo las universidades, los colegios profesionales, de aportar, ¿no? Incluso han surgido ideas muy interesantes, algunas de ellas han sido tomadas como parte de estas reuniones,
y pues las campañas que se han ejecutado, ¿no? Yo creo que es un trabajo de largo aliento, o sea, no hay que desanimarse nunca, ¿no? Porque igual siempre es un proceso interesante el poder articular con Sí, ellos. Ujú. gracias, Lady. Y miren, vean la experiencia tanto la experiencia de Camilo como, perdón, de Pepe como de Lady, son distintas en momentos distintos, los dos tienen varios años de trabajo, y tener la estructura es un paso importante y nos coloca en una situación mejor que no tenerla, incluso cuando la coyuntura política no es tan favorable, porque activar un GTRAM es más fácil que crearlo. Puede ser que en un momento el gobierno regional tenga mucho ímpetu y mucho interés, puede ser que en otro no, puede ser que un gobierno local no tenga ningún interés y luego de una elección o de una coyuntura particular cobre total vigencia e interés. Tener la estructura siempre ayuda para poderla activar y mejorar la gestión de los recursos hídricos en el espacio, que no tenerla. Entonces, eso creo que es un buen punto, digamos, ¿no? No es que el GTRAM se crea y tiene que estar funcionando todo el tiempo, lo tenemos, hay momentos en los que cobra dinamismo, hay momentos en los que las mesas temáticas por temas específicos cobran dinamismo, hay momentos en los que los dos dialogan. La realidad es cambiante, así funcionan los espacios de participación, por definición. No es nada particular de ustedes, del sistema de gestión de recursos hídricos, ni de Perú, funciona en general así. Camilo, contigo cerramos esta parte, por favor. ¿Estás ahí? Buenas tardes. ¿Me escucha, por favor? Perfecto, claro. Sí. Buenas tardes, Jalaín. Buenas tardes con todos los compañeros de la Autoridad Nacional del Agua. Para mí es grato compartir la experiencia que tenemos en Moquegua. En Moquegua, si bien es cierto, no tenemos un GTRAM reconocido, qué sé yo, sin embargo, estábamos muy cerca ya de contar, digamos, con un Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, Tambo Moquegua, y es que hemos tenido algunas dificultades de orden político más que todo. Sin embargo, en la cuenca de Moquegua sí tenemos ya, digamos, se podría decir, una plataforma tipo GTRAM muy consolidada. Ya estamos hablando a la fecha, estamos hablando ya de 52 reuniones desde diciembre del año 2016. 52 reuniones de trabajo entre, digamos, los actores, los principales actores de la cuenca, ¿no? Estamos hablando de los gobiernos regionales, gobiernos locales, estamos hablando de la Autoridad Local del Agua, de las OPDs del Minagri, de los operadores de infraestructura hidráulica mayor y menor, los operadores de infraestructura hidráulica menor, estamos hablando, en fin, inclusive de organizaciones de usuarios de menor nivel, que en alguna oportunidad los invitamos, y es una mesa que nosotros le llamamos grupo técnico, el Consejo o Grupo Técnico de la Cuenca Hidrográfica Hilo Moquegua, y en este espacio de coordinación venimos tratando, digamos, todos los temas que están relacionados a las funciones del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, con excepción los que tienen que ver con derechos de uso de agua, por supuesto, pero sí estamos viendo temas, por ejemplo, como la planificación del plan de aprovechamiento de disponibilidad de recursos hídricos, estamos viendo, por ejemplo, el tema de los eventos de la naturaleza, estamos coordinando, por ejemplo, algunas diferencias de opinión que tenemos sobre derechos de uso de agua, sobre infraestructura hidráulica a desarrollarse en el proyecto Pasto Grande, o también obras de defensa ribereña, en fin. En resumen, lo que quiero decir es que de alguna manera estamos encaminados en tratar ya, digamos, la agenda del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, no solamente a nivel de lo que es la cuenca Hilo Moquegua, ¿no? Como verás, aquí se ha integrado estas dos cuencas del Tambo y de Moquegua por el tema Pasto Grande. Entonces, prácticamente estamos hablando de un posible futuro Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, Tambo Moquegua, ¿no? Pero no estamos logrando, digamos, engranar mucho ahí, pero sí, a nivel de Moquegua sí se está trabajando. Eso lo quería compartir y muchas gracias. Perfecto, Camilo. Muchísimas gracias. Mira, es interesante lo que tú planteas, se tiene el espacio, quizás no sea necesario, quizás
valga la pena formalizarlo como un GETRAM. Quizás, porque uno nunca sabe cómo las voluntades políticas avanzan o cambian. Entonces, de todos modos, la experiencia de un espacio participativo que tú comentás vale la pena y es muy pertinente. Muchísimas gracias, Camilo. Voy a continuar con la presentación para centrarnos ahora, ponernos ahora en ya no los GETRAM, sino las mesas temáticas. También tenemos 5 pasos, y cada paso, un conjunto de acciones, son pasos similares, pero las acciones son un poco diferentes, porque, como Antonio colocó al principio de esta sesión, la escala, la complejidad, ¿sí?, la escala territorial de Cuenca, de actores, y la complejidad de los problemas entre un GETRAM y una mesa es diferente. Cubren espacios de participación distintos, vacíos de participación diferentes. Entonces, miren, este es un poco el recorrido. Esta información la tienen en el texto, en Word, que está subido en la plataforma Moodle, en el aula virtual del curso. Entonces, miren, el primer paso es reconocer el problema y el interés para crear la mesa temática. Y acá, igualito, la triple, el ALA, el gobierno regional o local identifican el problema hídrico. ¿Pero qué problema hídrico? Un problema hídrico concreto que se quiere abordar. Ya no es la problemática hídrica, sino que es un problema hídrico concreto. Se reúnen, convocados por la triple o el ALA, comparten el problema y el gobierno regional, el gobierno local manifiestan el interés de crear una mesa temática que es específica para abordar un problema. La extensión depende del problema, pero nunca es una extensión que abarca toda la cuenca. Es un problema específico, un grupo de actores muy específico y un territorio que va de la mano con ese problema específico y los actores interesados. ¿Sí? Esa es la principal diferencia entre un GETRAM y una mesa. Segundo paso es, bueno, caracterizar el problema y mapear los actores. Es una caracterización más operativa, porque el problema es un problema más concreto, y la identificación de los actores también es mucho más operativa, porque son actores técnicos y sociales específicos que se convocan para ese problema puntual. ¿Sí? Piensen en el ejercicio que han venido haciendo desde el principio de este curso. ¿Sí? El tercer paso es conformar esta mesa temática. La triple o el ALA convocan a los actores a una reunión en la que informan, discuten, conversan lo que han avanzado con el gobierno regional o el gobierno local, los invitan a integrar la mesa temática, igualito que antes, que en el GETRAM los actores manifiestan el interés y suscriben un acta. Eso puede ser en la misma reunión o no, en un proceso similar. No me voy a detener porque ustedes, en su propia experiencia práctica, con lo que hemos conversado y con lo que varios y varias de ustedes han estado comentando en su experiencia, ya tienen insumos suficientes para poder planificar. La triple elabora, suscribe y aprueba una resolución directoral que crea la mesa temática. Se conforma esta mesa temática, ¿sí? Se difunde esta resolución directorial, se solicita que las instituciones acrediten a sus representantes, igualito que en el GETRAM, se instala la mesa temática y la triple o el ALA también asume la coordinación técnica de la mesa, da seguimiento y elabora un plan de trabajo muy puntual. ¿Cuánto tiempo dura una mesa temática? El GETRAM, más allá del debate que tenemos colocado desde el inicio del curso de si debe ser el GETRAM, como está propuesto, un espacio transitorio en tanto no exista consejo o comité, es un espacio que tiene una duración en el tiempo en general larga. La mesa temática no se establece porque si el problema se soluciona, la mesa temática deja de funcionar. O se recicla en otra mesa.
se transforma en otro espacio para abordar un tema similar o complementario, pero cada mesa responde a un problema concreto con un conjunto de actores específicos en un espacio más acotado. Entonces, esto es simplemente los pasos para la creación de una mesa temática. Como habrán visto, son similares. Y ahora sí quería darle la palabra a Helio y a Lady para empezar la conversación, y después los que se vayan sumando para conversar sobre el tema. Tenemos unos 15 minutos para abordar esto como tema central antes de cerrar esta parte de la sesión. Helio, te escuchamos. Muchas gracias, Alain. Nuevamente, agradecerles a mis compañeros por los 3 minutitos que voy a hablar. Vuelvo a repetir, nosotros aquí en la cuenca del río Santa hemos conformado un GETRAM y hemos conformado 2 mesas temáticas, una en el río Seco y una en el río Quilcay. Pero nosotros como primer paso hemos identificado un problema hídrico concreto referido a la gestión de la cantidad que está establecida en la Política y Estrategia Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. ¿Por qué hemos elegido? Pero como antecedente yo quisiera contarles a mis compañeros que me están escuchando que en el mundo solamente hay 3 países que que reciben el agua de origen glaciar. Especialmente quiero referirme a los países que están en América, que son La Paz, Quito, y los pueblos del Callejón de Huaylas. Pero hemos elegido esta problemática puntual en esta mesa del río Quilcay, porque ustedes conocen perfectamente el periodo de glaciación, el calentamiento global, que está haciendo retroceder los glaciares en kilómetros y kilómetros de distancia. Y entonces la ciudad de Huaraz crece de una manera muy grande, y la cantidad de agua que la empresa prestadora de servicios que tiene que abastecer a esta ciudad de los distritos Independencia y Huaraz ya no abastece, y hay que buscar una nueva forma de buscar nuevas fuentes de agua, ¿no? Entonces, ese ha sido el camino que nosotros hemos seguido. Nosotros tenemos ese problema en concreto. ¿Qué ha pasado? Empezamos, como decía Alain, sí, pues con mucho entusiasmo. Empezamos a trabajar y todos, nuestro alcalde, las autoridades, todos con mucho entusiasmo. Pero cuando llegamos al momento de realizar el plan de acción, hubieron circunstancias que no permitieron realizar este plan de acción. Primero, de que empezaron a cambiar a las personas que estaban acreditadas en la mesa temática. Segundo, el cambio de autoridades, ¿no? Esas autoridades que habían sido cambiadas jamás pidieron que se les considere dentro de la mesa temática, porque los otros ya se habían ido, a pesar que los estatutos dice que deben comunicar a la mesa temática si ellos han salido de la institución a la que representan. Nunca lo hicieron. Cambiaron a las autoridades y nosotros nos vimos de repente decir, y hay que decirlo con mucha honestidad, no tuvimos de repente la fuerza suficiente como para seguir haciendo ¿cómo se llama? Haciendo el plan de acción. Nosotros somos muy claros y muy conscientes en el sentido de que en la Autoridad Nacional del Agua tenemos que hacer 2 trabajos. Uno, el trabajo establecido en el TUPA, y el otro, la gestión de los recursos hídricos, ¿no? Y los separamos bien separaditos. Y algunos piensan de que el hecho de dar licencias, otorgar derechos, sanciones, ¿no? Hacer monitoreo de calidad del agua, todo eso, aparentemente es muy difícil. Pero yo tengo la seguridad de que es mucho más difícil hacer gestión integrada en la cuenca. Es mucho más difícil traer el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos a las cuencas. Entonces, ¿por qué? Porque eso ya no depende directamente de la Autoridad Nacional del Agua. Depende de que cómo nos juntemos nosotros. Y a la te preguntaba yo por eso. Y una de las señoritas, creo que fue Lady, decía que es tan difícil convocar, por ejemplo, para un Consejo de Recursos Hídricos, para poner un solo ejemplo, convocar al representante de las comunidades campesinas. Hay que visitarlos de comunidad en comunidad, concientizarlos sobre las bondades que tiene la mesa temática, ¿no? Que tiene el GETRAM. Y eso por el lado más difícil. Y por el lado más fácil, por ejemplo, para la cuenca del río Santa, convocar a los 2 rectores de la Universidad Nacional del Santa y la Universidad Nacional Santiago de Antúnez de Mayolo, que está en la parte alta. Entre los 2 podrían nombrar a sus representantes. Los colegios profesionales, las organizaciones de usuarios no agrarios.
Y eso demanda pues un tiempo que yo diría sin temor a equivocarme, 1 año y 4 meses por lo menos, ¿no? Para conformar un Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. En el caso de la mesa temática es mucho más fácil. Porque Un como es GETRAM, puntual, no un consejo, claro, Helio, ¿no? Un GETRAM. no, un GETRAM. Es también, ¿por qué el GETRAM no empezó a caminar? Porque recuerdan de que el río Santa nace en Conococha y llega hasta la costa. Y entonces para empezar a hacer el plan de acción, oiga, había que reunirse con los representantes de la costa, de la cuenca alta, de la cuenca media y la cuenca baja. Y eso también hace difícil, porque cada una de las instituciones tiene sus propias acciones de acuerdo a su POI. Y entonces a veces dice que no, estamos distrayendo nuestras acciones para formar el GETRAM. En el caso de la mesa temática, vuelvo a repetir, como nosotros solamente identificamos un problema hídrico en concreto, que es la falta de la cantidad de agua, nosotros hemos trabajado, pero vuelvo a repetir, somos muy honestos, no logramos hacer el plan de acción. Y en eso tenemos que volver a trabajar, a hablar con las nuevas autoridades. ¿Y qué pasa aquí? Que las nuevas autoridades de nuestro gobierno regional más están metidos en problemas políticos, ahora nuestro presidente regional está preso, los alcaldes con denuncias, y entonces como que como que ya no le dan mucha importancia a este espacio de diálogo, de coordinación para resolver este problema hídrico en concreto. Ese era mi comentario, Alain. Muchas gracias por permitirme hablar. Aurelio, excelente, muchas gracias. Lo tengo a Pepe y después le voy a pedir a Lady por la experiencia en las mesas de temáticas que han desarrollado en EICA. Pepe, Lady, después, por favor. Pepe, te escuchamos. Bien. Permíteme salirme un poquito de las mesas temáticas, por favor, Alain, porque creo que es un tema que es importante tocar. Y es que todos conocemos a lo largo y ancho del territorio lo difícil que es el involucramiento de los gobiernos locales. Y creo que como institución a la ANA nos falta un poco más de agresividad en políticas y estrategias. ¿Por qué al Ministerio del Medio Ambiental, ¿no?, del Ambiente, tienen la participación de los gobiernos locales? Y ellos le tiemblan al Ministerio del Ambiente. Y simplemente porque su estrategia es muy diferente. Ellos, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, establecen programas con incentivos. Hay un programa Educa, hay un programa de residuos sólidos, hay programas, en un momento aparecieron para los que organizaban las oficinas técnicas municipales que tenían que ver con el agua poblacional. Okay. Es decir, trabajan a través de incentivos. La Autoridad Nacional del Agua, representada ahora en este momento por el Ministerio de Agricultura, no lucha por ningún incentivo para que las municipalidades cumplan con las funciones que tienen y que no lo hacen, ¿no? ¿Por qué, por decir, no montar un programa de incentivos para fajas marginales? En fin, yo creo que, porque podríamos hablar mucho de organización, planificación, plan de acción, seguimiento, pero si todo eso no se llega a implementar en el campo, que eso es lo que deberíamos perseguir como Autoridad Nacional del Agua, de que mientras, bueno, si es que sí la idea de que los GETRAM, cuando aparezca ya el Consejo de Recursos Hídricos, deberían desaparecer, de lo cual ya he manifestado mi opuesta opinión, porque las inversiones deberían realizarse con o sin GETRAM, con o sin Consejo de Recursos Hídricos, como en el caso de Moquegua, ¿no?
Entonces, yo creo que nos falta un poco más, ser más agresivos institucionalmente para lograr el concurso de los gobiernos locales. Bien. Quiero contarles un pequeño episodio de la vida institucional. Leide debe conocerlo porque ella ya estaba en esa época, y quizá varios de los que estamos acá presentes. La REMURPE, o sea, la Red Municipal del Perú, ya desde el 2013 más o menos, o antes, entendía cuál era el verdadero rol de los gobiernos locales y editaron una guía de gestión de recursos hídricos que deberían aplicarla los gobiernos locales. Me dicen algunos trabajadores del ANA Central de que la mitad del tiraje de esa guía está en Santa Anita almacenada, no se distribuyó. ¿Por qué? Porque en su contenido había una propuesta de las mancomunidades municipales. El Estado se había dado cuenta de que había creado municipios muy pequeños, incapaces de elaborar sus proyectos y de gestionarlos. Y creó esta ley que en este momento está en vigencia, hace 3, 4 meses se renovó su reglamento, y que establece de que los municipios pueden juntarse para enfrentar diferentes problemas. Acá en San Martín tenemos, por ejemplo, una mancomunidad dedicada a la gestión de los recursos hídricos de la cuenca del río Cumbasa. ¿Por qué? Porque esa mancomunidad pasaba a ser una unidad ejecutora, una unidad que tenía un gerente y que podía gestionar proyectos, uniendo a los distritos pequeños. Entonces, creo sinceramente que, digamos, ahora sí, muy chiquito la mesa temática. La mesa temática, si no está amarrado a un GETRAN, y ese GETRAN no está amarrado al gobierno regional, donde se garantice de que las ideas, los perfiles, los diferentes proyectos que se idealicen, logren ser, primero, visualizados en un proyecto, en un expediente, y segundo, que tengan posibilidades de financiamiento. Entonces, la institucionalidad del GETRAN y todo lo que hagamos va a seguir estando en el vacío mientras no tomemos ese concepto de que tenemos que trabajar para que los problemas que detectemos al final sean considerados en los planes de desarrollo concertado. Perfecto. Gracias. Gracias, Pepe. Gracias, Pepe. Miren, hay dos aspectos, antes de darle la palabra a Ley, hay dos aspectos que para mí son importantes que deberíamos de considerar, digamos, ¿no? Como parte de la discusión de análisis político de coyuntura, que es el que nos permite operar con ámbitos que trascienden la autoridad del agua y que tienen que ver con autoridades de los gobiernos regionales o de las municipalidades y otros actores. Hay un estudio de la Contraloría, un informe de la Contraloría, que identificó en 2018 que desde su creación, 2003 hasta ahora, del proceso de centralización, 57 presidentes regionales están presos o están fugados, y 2.000 alcaldes. Han sido presos, denunciados, están en proceso judicial o se han fugado, están, vaya uno a saber en dónde. Entonces, entender la descentralización, analizar cómo está funcionando la descentralización, es para ustedes, que van a implementar el sistema, un dato central. Y yo creo que la ANA debería de trabajar con ustedes en análisis de cómo funciona la descentralización, porque si no entendemos cómo funciona, no cómo funciona como está planteado en el marco legal,
Eso lo leemos y cualquiera lo entiende. ¿Cómo funciona en la práctica? Y esto implica tener también periódicamente, desde mi punto de vista, análisis de coyuntura de cómo va la descentralización funcionando. Porque el funcionamiento de la descentralización como proceso político de gestión del Estado va de la mano de cómo funciona el sistema político, que es el que alimenta la descentralización. Entonces, esto no es bueno, no funciona, no creamos un GETRAM, o el consejo es difícil porque, bueno, uno no quiere, el otro no le interesa, pucha, pues, no es así. Tenemos que entender que detrás de esto hay un conjunto de intereses específicos, conjunto de intereses políticos, conjunto de problemas culturales, como el de Ica, como Huancavelica, que tienen que ver con su historia y su trayectoria a lo largo del tiempo, un conjunto de aspectos que cuando identificamos el problema, y eso no lo han puesto ustedes en sus problemas, tienen que estar presentes. El problema no es solamente un problema hídrico, es un problema hídrico que tiene una reflexión, ¿sí?, también en cómo se expresa ese problema hídrico desde el punto de vista institucional y político en sus regiones, en sus ámbitos. Entonces, eso es bien importante que lo consideren. Y lo segundo es que una cosa es un ministerio y otra cosa es una autoridad nacional adscrita a un ministerio. ¿Ya? Entonces, eso marca también diferencias de capacidad para poder incidir institucionalmente en cambiar las cosas. Y eso es parte de la reflexión que ustedes tienen que hacer con la DPRH y en general en cada una triple y en cada una ala, para lo que implica, como Helio bien lo colocó, la gestión integrada de recursos hídricos, no lo que dice el TUPA, sino la gestión integrada de recursos hídricos. Lady, por favor, si podés contarnos, y después Edward. Sí, bien, bueno, entonces nosotros en el proceso de creación de las mesas llegamos a impulsarlas más porque el GETRAM, en cierto modo, no encontraba mucha coincidencia entre las diversas problemáticas y la diversidad. Entonces decidió en la mayoría de sus miembros, que eran 37, y de los cuales 17 decidieron que se trabaje a través de mesas y que no nos reunamos hasta que las mesas empiecen a caminar, para luego hacer como una especie de plenaria y se pueda dar a conocer los resultados. Entonces nos abocamos a eso, básicamente, ¿no? Trabajamos en torno a 3 ejes, 3 temas, que eran la contaminación de aguas superficiales y el reuso, y allí conformamos con los actores del GETRAM que tenían que ver con eso, viendo que en Ica pues había problemáticas muy puntuales, el caso de la ausencia de plantas de tratamiento, y incidir en este tema. Y allí pues la mayoría coincidía en que las municipalidades tenían amplia responsabilidad, pero es también cierto lo que mencionas, Alain, de que la mayoría de autoridades lamentablemente no tienen alta representatividad ni tampoco generan confianza. Entonces siempre los actores lo decían, ¿no? El hecho de, y entre ellos, ¿no? Porque a veces nos hemos sentado a dialogar con las mismas municipalidades y les hacían ver la problemática, entonces no tenían muy clara la visión de cambio, de solución. Pero aún así no nos detuvimos, ¿no? Incluso en una oportunidad hicimos una campaña intensa en el río Ica, y al ver la municipalidad pues que tenía cierta acogida de la prensa, ¿no? Que está haciendo algo bueno, ahí salía el alcalde para la foto, ¿no? Entonces ahí recién lo veíamos porque no había estado en las reuniones anteriores. Pero sin embargo falta todavía trabajar mucho más. Yo creo que se han sembrado las semillas, y ahora lo que estamos haciendo justo en este mes de cierre de año es una actualización de miembros por cargos para trabajar un plan un poco más comprometido con las autoridades para el año 2021. Este año sí nos ha limitado muchísimo por la pandemia, pues no hemos podido reunirnos, nos hemos estado abocados al tema de salud, entonces eso ha limitado también el interés, ¿no?, de parte de las instituciones en el tema del agua. Pero sin embargo hay proyección para, y hemos notado la respuesta además, ¿no?, al solicitar la actualización de miembros, la respuesta inmediata de ellos para querer participar, ¿no? Lo mismo con la Mesa Cultura del Agua y con la de prevención de riesgos, que es también un tema muy latente. Entonces yo creo que el ánimo es no desmayar, ¿no?, en el sentido de seguir impulsando, porque además si la ANA no lo hace, ¿quién? Yo veo que la ANA es una institución muy positiva en estos aspectos, ¿no? Y ya se han dado cuenta muchos, ¿no? Que no debería ser, porque en realidad deberían ser los municipios, pero
pero al no hacerlo, pues yo creo que la ANA también logra un posicionamiento importante en ese sentido de querer articular y está además normado dentro de nuestras funciones, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Lady. Edward, por favor, te escuchamos. Ok, Alain, buenas tardes, compañeros. En realidad, he escuchado atentamente todos los comentarios, las intervenciones de nuestros compañeros. En realidad, yo solamente voy a tomar aspectos más de estructura. Si bien es cierto, ello dijo, ¿no?, que la ANA está más centrado en su TUPA que en la gestión integral de los recursos. Eso es cierto. ¿Qué más? Estamos viendo avances del POI y la planificación no está partiendo con estos temas de incorporar el cómo vamos a utilizar, o el cómo o qué estrategia vamos a usar para poder implementar el Sistema Nacional de Recursos Hídricos a nivel país. Y normativamente hablando, Alain y compañeros, sabemos que la conducción de los GETRAN recae directamente en dirección de las triples. Y ahí mismo, estructuralmente hablando, decía que era con el apoyo de la Subdirección de Gestión del Conocimiento. Entonces yo me pregunto, reestructurado el ROP, que ya no existe la Dirección de Gestión del Conocimiento y la Subdirección de Gestión del Conocimiento en los órganos concentrados, ¿cómo se va a volver a fortalecer? Porque ahorita la UCA estaba primero en plano y luego ahora pasa a gerencia. Entonces, ¿de qué manera ese equipo que estaba apoyando a implementar estos espacios va a seguir trabajando, puesto que no tenemos dentro de la estructura esa funcionalidad? Y también quería hacer una pregunta, ¿no? Si bien es cierto, tenemos mesas técnicas GETRAN, ¿cuál es la incidencia que estamos generando para el tema de articulación, para solución de los problemas identificados? Porque yo veo que todas las mesas seguimos incidiendo problema de calidad, problema de vertimientos, problema de cantidad, etcétera, etcétera. Pero ¿qué proyectos estamos haciendo incidencia y el cumplimiento de la articulación del Plan Nacional, los planes estratégicos, tanto con el gobierno regional y local? Entonces, eso también un poco, yo de repente pediría que desde arriba se construya estructuradamente la participación institucional para fortalecer e incidir el tema de estos espacios. Y finalmente, si nosotros tenemos un plan de desarrollo institucional, incorporar también estas acciones, porque no veo, te soy sincero, he estado leyendo, de repente, disculpe, estaba por ahí, pero no he encontrado algo concreto, un objetivo, el de tener claro el funcionamiento del sistema nacional. Eso solamente como comentario. Perfecto. Gracias, Edward. Acaba de levantar la mano Francis para responder a este punto y ya con esto cerramos esta parte de la conversación. Tenemos todavía 20 minutos de sesión y quiero abordar un par de temas más. Francis, por favor. Gracias, Alain. Buenas tardes con todos y todas. Miren, en primer lugar, yo creo que sería interesante estar al tanto de los cambios últimos, ¿no? Hay una resolución de gerencia general número 38, la cual plantea la unificación de UCA con prensa, ¿no? Bueno, ha habido varias propuestas, inclusive en el ROF, no hay un ROF que se haya aprobado nuevo, pero sí ha salido esta resolución de gerencia general. Esta unidad se va a llamar la Unidad Funcional de Cultura del Agua y Comunicaciones. Y entre una de sus funciones tiene fortalecer capacidades en los actores del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos en GIR, promoviendo la gobernanza hídrica. Un tema que actualmente estamos tratando de superar, más allá inclusive de lo que dio un ROF, es el tema de que en la dirección, en la DPD, está la unidad de planificación, ¿no? Donde está Guillermo Cerruto, y que ven toda la parte de gestión. Y en la unidad de cultura del agua y comunicación está la parte de fortalecimiento de capacidad. Adicionalmente, también el PGIR trabaja el tema de consejos de recursos hídricos de cuenca. Entonces, por ejemplo, en esta época
en este mes pasado, hemos estado trabajando integrando tres, desde la gestión, desde el fortalecimiento de capacidades y desde el proyecto para trabajar con una sola mirada. O sea, fortalecimiento de capacidades no podría hacer nada si no sabe cuáles son los procesos que se están desarrollando a nivel de la unidad funcional de planificación. Y tampoco podrían dar, por otro lado, la parte de PETIR. Eso estamos haciendo un trabajo articulado. Entonces, ahorita, por ejemplo, ya se está terminando con la propuesta de plan de capacitación a las secretarías técnicas. Entonces, el próximo año, desde Cultura del Agua, tenemos planificado ya la implementación del plan. O sea, se ha discutido este año en este nivel, ¿no? De equipo articulando estas intervenciones, y ya la implementación es el próximo año, que la tenemos nosotros. Pero igualito, para su implementación se requiere el diseño metodológico, organizar la parte logística, docentes y todo eso. Y todo eso lo vamos a tener que seguir trabajando los tres de esta manera. Eso demanda tiempo, porque es discusión tema por tema. A veces nos emocionamos y decimos, que entre este tema, que entre el otro tema, que entre el otro tema. Estábamos en 104 horas y ahora estamos en 200 no sé cuánto. Ya eso va a parecer una maestría completa. Entonces el próximo año tendremos que ver para ajustarlo. Pero sí, Edward, sí estamos tratando más bien de mejorar el trabajo, porque yo me acuerdo que teníamos los cursos GIR, que lo hacíamos y siempre decíamos, pero no podemos hacer ninguna capacitación aislada de los procesos que se están desarrollando en gestión. Por eso es que nos pareció interesante estar en este espacio, ¿no? Perfecto, Franci. Muchísimas gracias. Es un tema que, si tienen dudas específicas, siempre está la posibilidad de conversarlo institucionalmente, pero me pareció que valía la pena poder cerrar con la respuesta de Franci. La pregunta de Edward, que es muy válida. Miren, con esto estamos cerrando esta parte de la sesión. Voy a darle la palabra a Yoskaya para que, por favor, le pido a Yoskaya que, por favor, nos comente, después Antonio, que Yoskaya nos comente los trabajos. Seguramente Antonio va a hacer un cierre al final en el que va a referirse a algunos aspectos que tienen que ver con la forma de funcionamiento que está asumiendo la autoridad a partir de los cambios que han tenido en el ROF y los ajustes. Y le voy a pedir, por favor, a Yoskaya que nos cuente, por favor, cómo vio los trabajos. Esto es muy importante, porque la semana que viene tenemos que entregar el trabajo final. ¿Sí? Y en función del trabajo final, además va a haber una evaluación individual que va a estar en línea el lunes, para que se responda el mismo lunes, durante un periodo de tiempo. Entonces, Yoskaya, por favor, ¿podrías compartir un poquito tu valoración, tu lectura de los trabajos? De los trabajos. Sí, Alain, buenas tardes a todos, un gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Yoskaya Blanco, y bueno, yo trabajo también en la DPDRH. Bueno, Alain, para hacerles un comentario general, ya hemos, viendo todos los trabajos que enviaron hasta el día de ayer y uno hoy día, porque me parece que Mari tuvo un tema de una comisión de servicio. Básicamente para la redacción, porque se les pidió identificar los problemas principales y qué es lo que debían solucionar en cada uno de sus ámbitos. La sugerencia que se les da es que sea un poco más precisos, ¿no? Que sean un poco más, que puedan precisar el problema específico, ¿no? A veces ponen términos muy, muy generales en el sustento, ¿no? Con el tema, por ejemplo, de calidad de agua. Entonces, ellos se define cómo iría la calidad del agua o de manera muy general. Entonces, eso no refleja mucho la problemática de su ámbito. No nos dice mucho, no nos cuenta qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, el detalle es un poco fundamentar, convencernos en realidad, ¿no? De que ese problema está presente. ¿Y cómo se hace eso? Evidenciando de una forma clara, ¿no? Una forma exacta, una manera adecuada, pero también sencilla, justificando con algunos estudios,
con algunos comentarios o con la recopilación de información. No necesariamente tiene que ser un párrafo muy grande, pero sí nos tiene que dar cifras, sí tiene que tallar y sí nos tiene que graficar cómo es el panorama general. Entonces, esa es la recomendación, ¿no? Que quizás, en vez de que sea una lluvia de causas secundarias, se puedan agrupar, se hagan grandes grupos de problemas y eso pueda tener un sustento más claro y también, pero un sustento legible también, porque entendemos que estos problemas van a ser trabajados con una mesa temática o con un GTRAM y no todos a veces manejamos el mismo idioma. Entonces, esto se tiene que entender a nivel de todos, ¿no? Por lo demás, creo que han identificado muy bien los problemas en cada uno de sus ámbitos, pero yo creo que salvando esa pequeña precisión podríamos ir puliendo mejor el trabajo final. Muchísimas gracias, Yohaya. Miren, voy a compartir la pantalla para que vean cuál es la tarea, la última tarea que nos queda. La última tarea que nos queda en el curso, a ver si estamos viendo ahí la pantalla, la última tarea que nos queda antes del trabajo final es esta. El jueves que viene, el miércoles que viene, estar entregando el trabajo final. Entonces, yo lo que les voy a pedir que hagan, quienes ya han ido avanzando, tienen trabajo ya adelantado, quienes no han avanzado hasta ahora, igual lo pueden hacer, pero tienen más trabajo. Lo primero es, aquí es como identificar los pasos y las acciones que se deben desarrollar para crear, reconocer e instalar el GTRAM en la mesa temática. Entonces, tienen que definir si se va a promover y fortalecer un GTRAM o una mesa temática. Tienen que ajustar los temas a partir de los objetivos del GTRAM o de la mesa temática. Entonces, en algunos casos parece que está orientado su texto hacia un GTRAM, en otros hacia una mesa temática, pero para mesa temática a veces los temas son demasiados, o para GTRAM parecen pequeños. Entonces tienen que dimensionar, revisar los temas en función del primer punto, que es definir si va a ser un GTRAM o una mesa temática. Después tienen que integrar todos los que han estado avanzando, todos los trabajos de grupo, en un solo documento, que tiene que ser un documento que debe ser claro, pero también debe ser coherente y debe responder a lo que les hemos ido solicitando. Varios de ustedes ya hicieron ajustes, por ejemplo, con los actores. Pero cuando definieron actores, definieron todos los actores del sistema. Pero cuando definimos una mesa temática, quizás de esos actores son algunos menos. No son todos. Entonces, hagan ese ejercicio, definan, voy a trabajar sobre un GTRAM, por lo tanto, mi situación es esta, mis actores son estos, mis problemas son estos. Y finalmente, identifiquen cuáles son esos pasos, esas acciones que tienen que dar, pasos y acciones, para crear, reconocer e instalar tanto el GTRAM o la mesa. Ese es el trabajo final. En eso consiste el trabajo final que van a tener que desarrollar. Entonces, lo que les pedimos que nos entreguen como trabajo final es un documento único que incluye los 3 documentos que han estado trabajando hasta ahora: la caracterización de la situación, la fundamentación de por qué, ¿sí?, la identificación de los actores, la precisión de los problemas que originan el espacio, la definición con claridad de cuál es el espacio que se va a crear y qué pasos van a ser planteados en un cronograma tentativo. Entonces, ese es el ejercicio final. Ese es el único que voy a evaluar y calificar. No lo voy a hacer yo, en realidad lo va a hacer el equipo de la DPRH. Sí, la DPRH es la que va a revisar la calidad técnica del trabajo de ustedes. ¿Sí? Y lo vamos a conversar para poder poner la calificación. El lunes vamos a tener una prueba individual. Es una prueba que lo que busca, ¿sí?, es que ustedes puedan, si conocen las respuestas, ponerlas. Si no conocen las respuestas,
buscar las respuestas. No somos, no estamos en pregrado, en media, o en algunas maestrías de algunas universidades, sino que estamos trabajando con adultos que además tienen la preocupación por mejorar su práctica, porque lo que estamos viendo es parte de su trabajo, es parte de su chamba. Entonces el objetivo de esto es que estemos claros en los conceptos, no que los repitamos de memoria. A mí no me preocupa si ustedes para responder revisan los PowerPoint. Lo que quiero es que cuando respondan, y ojalá todos tengan todas las preguntas bien respondidas, ¿sí?, lo hagan o porque saben la respuesta, porque ya la tienen internalizada como parte de su conocimiento, o porque la revisaron, la leyeron y la respondieron. A mí tanto me da. Yo espero que respondan las preguntas y que les sirvan para pensar cuáles son los temas clave que están detrás de las preguntas que nosotros vamos a hacer. No van a ser muchas y van a responder a temas claves de cada una de las sesiones. ¿Sí? El objetivo es que tengamos claridad sobre los conceptos, sobre los procedimientos y los pasos que están detrás de las preguntas. Yo espero que todos respondan las preguntas y todos las respondan bien. No hay ninguna limitación para poder hacerlo, salvo que no le dediquen un poco de tiempo o de interés a la tarea. El lunes, durante un tiempo, va a estar abierta la evaluación para que ustedes hagan la evaluación durante ese tiempo. Si hay alguna dificultad, se comunican con Lili a través del WhatsApp o de su correo electrónico. El trabajo final lo entregan el miércoles hasta el mediodía. La próxima sesión del jueves tiene que ver específicamente con discutir algunas dificultades. Y va a ser que no vamos a tener una presentación, va a ser una sesión de conversación para ver algunas dificultades para la implementación del plan de acción, del plan de trabajo, ¿sí?, o de funcionamiento práctico de los GETRAM y de las mesas temáticas, a partir de algunos insumos como los que ya ha estado colocando Pepe, Helio, Edward, Lady, algunos que ya han estado participando, y les voy a ir pidiendo yo la siguiente sesión a varios que no han hablado que hablen. Así que llegó el momento en el que participan todos. Les pido por favor que consideren participar en el foro y en la evaluación, porque hace parte de su evaluación y porque además es lindo intercambiar no solamente nuestra experiencia, sino también nuestras posiciones, nuestros puntos de vista, nuestras dudas, etc. Para cerrar, le quiero dar la palabra a Antonio, que había levantado la mano, yo le pedí que lo hiciera al final para poder cerrar la sesión del día de hoy con su reflexión final y sus comentarios de cómo vamos avanzando. Antonio, por favor, te escuchamos. Gracias, Alain. Primeramente quisiera agradecer a toda la participación de nuestros amigos y colegas, todos, que realmente con su experiencia y con la experiencia de campo nos han nutrido, creo que en esta sesión. Quisiera hacer finalmente una pequeña recomendación y luego algunos comentarios, ¿no? La recomendación va en cuanto al número de participantes, tanto del GETRAM como de las mesas temáticas. En cuanto al GETRAM, ¿no? Hay y nosotros hasta ahora hemos permitido, ¿no?, un número bastante amplio de actores dentro del GETRAM, con la idea de también ser inclusivos. Pero a veces eso dificulta el poder convocar, el poder reunirse realmente. Por eso, la recomendación principal que quiero dejar aquí es de que para la conformación de un GETRAM, el fortalecimiento del GETRAM, busquemos mecanismos de representatividad. Por ejemplo, en los municipios provinciales o distritales, como ya lo comentaba Pepe, y también ustedes tienen muchas experiencias locales, hay mancomunidades, hay asociaciones. Entonces, si es que pudiésemos incorporar a estas asociaciones, podríamos evitar el tener, por decir, 10, 15 municipalidades distritales o un gran número también de provinciales, ¿no? En todo caso, por ejemplo, allí ver la más representativa, la que está en la capital de la región y alguna otra municipalidad provincial que pueda ser muy representativa en un ámbito determinado, ¿no? Entonces, ahora, respecto a las mesas temáticas, eso sí es mucho más
más ordenado, porque es mucho más lógico, participan todas las instituciones que tienen que ver con el tema, y con eso creo no hay mayor dificultad. Tienen que ser las que ven directamente con el tema, las que tienen responsabilidades, las que pueden contribuir con todo ello. Dentro de eso podrían estar también ONGs que trabajan ligadas a un tema específico, etc. Eso, eso como una recomendación. Luego, como un comentario final, creo que después de todas las intervenciones, ¿no? La idea de no hacer tan parametrado todos estos grupos de trabajo dentro del sistema, después de la discusión que hemos tenido ahora, en que hemos visto experiencias de San Martín con Pepe, de Ica con Lady, de César en el lado del norte de Piura, ¿no? Bueno, de las diferentes personas que han ido comentándonos, ¿no? Camilo también, por ejemplo, nos comenta en Moquegua de cómo se está trabajando. Yo ahí quería comentar respecto a que el sistema, no olvidemos que la ANA es el responsable de que este funcione, ¿no? Y es por eso que es nuestra preocupación el poder delimitar claramente cómo debemos de intervenir, ¿no? Y a nivel de entes desconcentrados, la manera de poder trabajar, miren, eso es importante, lo hemos conversado varias veces con ustedes y con Alain, ¿no? En las veces que hemos trabajado, es hacer también estos esquemas sencillos. La manera adecuada, el modelo que ha asumido la ANA de intervenir en una cuenca es a través de un consejo, ¿no? O en la Amazonía, un consejo de Amazonía, e incluso un comité para ámbitos un poco menores, dado que nuestras cuencas en la Amazonía son bastante amplias y complejas, ¿no? Entonces, esa es la manera ideal de poder intervenir en una cuenca. Pero sabemos de que ese es un proceso y eso va a tomar su tiempo, ¿no? Entonces, pero la gestión no espera, y aprovechando de lo que nos dicen las normas, hemos tomado de la propia ley, ¿no? El reglamento, ustedes saben, el artículo 51, nos dicen que podemos conformarlos. En algún momento incluso estuvimos pensando en llamarlo el sistema regional, pero eso ha tenido primero un vacío legal, fíjense, es muy, muy complicado también luchar contra ello, y por otro, las confusiones que pudiésemos llevar. Pero creo que a pesar de todo ello, los GETRAMs están funcionando con sus falencias, ¿no? Como bien ustedes lo han dicho, pero todavía creo que tenemos la posibilidad de seguir mejorando. Este es un proceso. Esto tampoco esperemos de que, como decíamos en muchos casos, no es como una computadora que prendes un botón y todo funciona como un sistema. Esto tiene que ir amoldándose a las realidades y todo. Y el ser tan flexible como lo hemos hecho, fíjense, un GETRAM, como decía Pepe, se adecua a una región. Muy bien puede ser también Huánuco que tenga su GETRAM, ¿no? Pero luego también hay principios que nos van a ir llevando y a acotarnos dentro de la cuenca. Muy bien, por ejemplo, en San Martín, ahí están funcionando un comité de subcuenca de la Amazonía, un GETRAM. El GETRAM tiene incluso un ámbito mucho mayor al comité, ¿no? Y por lo tanto tiene también diferentes funciones, ¿no? Por eso es de que se han ido construyendo todas estas cosas. Me parece otro comentario que quería hacer en algún momento, y fue discusión y se decidió, y creo que me parece adecuado, es de que el GETRAM pueda trabajar con sus mesas temáticas, como es el caso de San Martín, de Ica, ¿no? Pero también no lo hemos supeditado a ello y hemos dejado abierto de que una mesa temática pueda trabajar de manera independiente. En algunos casos está funcionando. O sea, nuestro país es tan amplio, tan rico en diversos aspectos naturales, sociales, ¿no? Culturales, que esta distribución o esta manera de poder hacer y acomodar estos espacios de articulación a las realidades de nuestro país, creo que nos está dando la realidad y la experiencia, la respuesta, esto debería de ser así. Como una última recomendación, en el caso de que nos planteó Camilo, yo creo que para que la ANA también haga sentir su rectoría, por ejemplo, hay esas otras comisiones que se van creando, si es que son netamente del agua, deberíamos de jalarlos a nuestro sistema, reconociéndolo como una mesa temática, como un GETRAM,
dentro de todas las alternativas que hemos ido viendo. Entonces, de esa manera creo que el sistema se va a fortalecer, el sistema va a empezar a dar sus resultados, como que ya con muchas dificultades está operando y nos está permitiendo por lo menos ser un espacio de articulación, de contratación, de planificación, con una visión a implementar la gestión integrada de los recursos hídricos. Perfecto, Antonio. Muchísimas gracias, broche de oro. Cerramos la sesión. El martes que viene es feriado. La idea es que ustedes tengan, miren, no tenemos problema nosotros en colocar el lunes y dejar abierto para que resuelvan el ejercicio individual lunes y martes. Yo la verdad, desde el punto de vista pedagógico, creo que el objetivo es que ustedes reflexionen sobre las preguntas y las respondan, no que las respondan en un determinado momento contra reloj y presionados. No ganamos nada con eso desde el punto de vista de la construcción de conocimiento, de una perspectiva constructivista como la que nosotros tenemos. Entonces, la podemos dejar lunes y martes, y ustedes el martes que es feriado, si alguien quiere revisar, tener más tiempo para revisar los textos, lo revisa. El objetivo es que esto lo internalicen, ¿ya? Les voy a pedir que prendan la cámara, los que quieran, para sacarnos una foto, y ya estamos cerrando la sesión, entre otros motivos porque en un ratito más yo tengo... Lili, ¿vas a tomar la foto, por favor? En un ratito más yo tengo que participar como expositor en un foro. Y entonces no puedo no estar. Pero bueno, quienes quieran tienen la posibilidad de prender su cámara, ¿sí? Para sacarnos una foto. Compañeras, compañeros, un abrazo gigante, muchísimas gracias, y nos estamos viendo el próximo jueves. Pónganse bonitos para la foto. Muchas gracias, abrazo a todas y a todos. Nos vemos, hasta luego. Muchas gracias por su participación, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta la próxima semana. Gracias.